Muy buenos amigos y bienvenidos a un nuevo video en este canal, gente. El día de hoy traigo la presentación oficial de un nuevo videojuego de simulación que va a estar llegando con nosotros dentro de poquito, amigos míos. Y prepárense porque es un videojuego de simulación totalmente diferente, que sí que hay algunos por allí, pero no hay tantos. Y este, que promete muchísimo, pues va a estar pero bien buenísimo según lo que se ve, porque aquí vamos a darte a conocer el tráiler, presentación y también detalles adicionales de todo el videojuego, requisitos mínimos, costo y pues cuándo puede estar saliendo, gente. Lo más importante, por supuesto que sí, y que estoy seguro que me lo comentarán aquí abajo en la cajita de comentarios. Pero antes que nada, da un buen like porque lo que se viene es verdaderamente impresionante, gente. Presentamos de inmediato The Chip Sim Announcement Trailer, gente. El tráiler de lanzamiento. Así que veámoslo y luego lo analizamos. Así es, amigos míos, el mundo de la logística marítima está a punto de llegar a nuestras computadoras. Y a ver, no, solamente computadora, gente. Seafire The Chip Sim va a ser lo que vamos a estar jugando dentro de poquito en nuestra computadora, gente, porque este videojuego está por salir en este verano 2025, gente. Así que pues, ¿cuándo exactamente? No lo sé. De inmediato te digo que aquí abajo en la descripción vas a encontrar el enlace para que vayas tanto a la página web como a Steam para que lo añadas a la lista de deseos, porque sí, ya está en Steam para que lo tengas allí de inmediato apenas se lanza, gente. Así que vamos a analizar un poquito más de este videojuego. Bueno, pues vamos a verlo acá, nada más y nada menos que en su página web oficial, que vuelvo y repito, aquí abajo en la descripción vas a tenerla para que pues puedas ir a ver todos los detalles de este videojuego con tus propios ojos, ¿verdad? Bueno, primero que nada dice que por acá nos vamos a embarcar en la experiencia marítima definitiva con Seafire The Chip Sim. Elige entre diferentes carreras, dirige distintos barcos, acepta diferentes trabajos y amplía tu flota. Navega por un mapa vasto, mundo abierto con diferentes paisajes, puertos y ciudades. Sumérgete en el maravilloso mundo de Seafire The Chip Sim y experimenta la simulación dinámica de las olas y las condiciones meteorológicas. Tal como lo estamos viendo ahí en el tráiler, gente, este videojuego va a contar con unos gráficos y una simulación de físicas y realismo bastante impresionante. Estuve viendo en el tráiler incluso que hay cámaras dinámicas de distintas partes del barco, algo que pues obviamente tenía que llegar. Ok, bueno, pues a ver, ¿qué es lo que vamos a encontrar en este videojuego? Bueno, primero que nada, un mar, para explorar. Vamos a disfrutar de enormes mapas inspirados en los paisajes del norte de Europa. Ya sabes que Europa es hermosísimo. Luego vamos a tener nuestra carrera marítima para elegir entre diferentes facciones de empresarios, podríamos decirlo. Bueno, de capitanes en este juego, pues. Tomaremos el timón, vamos a dirigir distintos barcos desde pequeñitos hasta grandes cargueros, enormes buques de, no sé, Maersk, Evergreen, dime tú en los comentarios de qué naviera. Experimentaremos las olas con una impresionante calidad visual, simulación de olas en Unreal Engine y con Nvidia WaveWorks 2.0. ¿Qué es eso, Eder? Pues el motor gráfico y los sistemas tan avanzados de videojuegos que estarán utilizando en este juegazo. Vamos a tener por aquí un juego sandbox con clima dinámico. Ya sabes, tormentas, las olas, el clima, día-noche, ciclo, atardecer, hermosísimo. El mar es hermoso, gente, pero puede ser muy extremo,
Y bueno, pues por acá dice que pues vamos a poder crear nuestros propios avatares en el videojuego, gente. Ok, vamos a ver una cosa. ¿De qué trata el juego exactamente? Bueno, pues aquí básicamente nos permite tomar el mando de una amplia gama de embarcaciones, asumir una variedad de misiones, desde operaciones guardacostas hasta transporte de carga, y explorar, por supuesto, el mundo marítimo. Es enorme el mapa, lo que nos dicen, ¿eh? Y bueno, como vuelvo y recalco, es un juego para completar misiones de operaciones de guardacostas, transporte de cargas y muchísimas cosas que vamos a tener en el juego, ¿ok? Este videojuego va a ser solamente para PC. De momento no se ha dicho que para consolas, solamente va a estar disponible en Steam y en Epic Games. ¿Y cuándo va a salir? Pues está previsto, como lo dije antes, para el verano 2025. El juego va a contar con unos requisitos mínimos bastante elevados en los recomendados. En los mínimos podríamos decir que también van a ser muy decentes, porque los requisitos mínimos que nos van a pedir para este videojuego, tal como lo tienes aquí, es la mínima, pues dice aquí que es una RTX 1060 de 6 GB por lo menos, o una AMD Radeon RX 580 de 8 GB con un Core i3 12600F o un AMD 3000 o un Ryzen 3 3100, ¿verdad? Y un Windows 10 para la plataforma, ¿verdad? Y 16 GB de RAM por lo mínimo. ¿Qué es lo recomendado? Pues una RTX 4070. Ojo, gente, lo recomendado siempre va a ser como que los gráficos ultra, por decirlo así, los altos, ¿verdad? Entonces pues eso lo recomiendan, una RTX 4070 de 12 GB o una AMD RX 7950 de 16 GB, ¿verdad? Y para el procesador en Intel pues nos están pidiendo, bueno, no dicen aquí, pero en AMD nos piden un Ryzen 9, por lo tanto en Intel pues sería uno de los últimos, ¿verdad? Uno de los mejores. Y con 64 GB de RAM, ¿verdad? Bueno, yo creo que aquellos que están como yo, que tenemos 32 GB de RAM, yo creo que vamos a estar bien, la verdad, ¿eh? Este juego va a tener soporte para Gamepad, por cierto, si te lo preguntabas, ¿eh? Y bueno, aquí habrán modos de juego historia y modo de juego rápido. En este juego vamos a contar con misiones de rescate en las operaciones de guardacostas y extinción de incendios y demás. Ojo, aquí tenemos que tener algo en cuenta, gente, y es que este videojuego va a tener un acceso anticipado. Aquí abajo esto lo aclara muy bien, que nos dice que el acceso anticipado, que es lo que se va a lanzar en verano 2025, es echar un vistazo a las características y el contenido clave del videojuego, lo que nos permitirá experimentar y darle forma al juego antes de su lanzamiento completo. Si bien aún no revelamos todo, puedes esperar una variedad de misiones como operaciones de guardacosta y transporte de cargas, barcos diseñados meticulosamente y un asombroso mundo marítimo abierto, gente. Entonces, luego del acceso anticipado, ¿qué es lo que viene? Pues en el 2026, en algún momento del 2026, se están planeando el lanzamiento ya completo del videojuego, gente, ¿verdad? Así que ya saben, el juego no va a salir completamente en este verano, pero vamos a poder disfrutar de un buen contenido, bastante contenido en el juego. Ahora, algo que es mucho más importante es el precio de este videojuego, gente. ¿Cuánto va a estar contando este videojuego? Bueno, pues acá en la página oficial de Astrago Entertainment nos dice que este nuevo simulador de barcos se lanzará en acceso anticipado por $24.99 o 24.99 euros, ¿verdad? Esto, gente, es para el acceso anticipado, pero acá en la página esta, la del mismo juego, nos dice que el precio para el lanzamiento completo puede que aumente, ¿verdad? Cuando ya sale de forma completa, porque claro, tendría más cosas, más barcos y todo eso. Entonces, aquí nos dice que si se guardará el progreso, nos dice que sí, pero que no pueden garantizar lo mismo para el lanzamiento completo, porque van a lanzar algunas actualizaciones, es lo que dicen acá en su página, para la versión de acceso anticipado. Entonces,
Pues ahí hay un temita, ¿no? Pero supongo que esto en PC debe ser de lo muy normal que siempre pase, ¿no? Que sale acceso anticipado por un precio y ya cuando sale completo, pues obviamente tendría más contenido y todo eso, saldría por un poco más de dinero. En todo caso, el juego de que va a valer la pena, pues muy seguramente sí, aunque claro está que este servidor tiene que probar este videojuego porque obviamente, señores, aquí tiene submarinero. Nah. Vamos a probar todo lo que tenemos en este juego porque, bueno, pues a mí me gusta muchísimo el mar y todo lo que tiene que ver con barcos, gente. Bueno, pues ahora vamos a ver algunas capturas de pantalla, ya que lo demás es puro texto, pues del videojuego, gente. Y por aquí tenemos, pues de momento, esta, la cual es uno de un remolcador, sí. Estos se llaman un barquito remolcador, que lo que hace pues es básicamente remolcar los grandes portacontenedores o, bueno, cargueros en general del videojuego, de la vida real también, pues obvio. Estamos viendo que tenemos esto, entonces significa que no solamente vamos a tener operaciones de guardacostas, sino también de remolcar grandes buques. Por aquí vemos otro barquito de esos pequeñitos remolcadores, aparcado entonces en la costa, aquí en la costa no, en el muelle, ¿verdad? En el puerto. Aquí estamos viendo algo muy interesante que creo que es un guardacosta, ¿verdad? Al parecer, no sé, tendremos que chequear barcos o algo así porque este se está acercando y no sé si es que puede ser, gente, porque en los puertos hay capitanes portuarios que se suben a los barcos y los aparcan ellos mismos. Así que no sé si va a ser, porque en algunos puertos existe eso. Acá vemos una captura de pantalla muy interesante, y es que al parecer nosotros mismos vamos a cargar el buque. Eso sería muy espectacular, gente, si vamos a tener la simulación de nosotros mismos cargar el buque que vamos luego a transportar. Eso sería interesantísimo, ¿eh? Luego por acá vemos un remolcador con una barcaza, creo que es una barcaza menor, sí, que la está sacando del puerto. La está sacando del puerto simplemente. Y por acá vemos un vehículo tipo un barco tipo ferry, creo. Sí, más o menos, no estoy muy seguro. Básicamente saliendo a su mar abierto a navegación. Y este de acá, pues sería ¿qué? Sería... ¿Este es un pesquero? No, me parece que no es un pesquero, gente. Más conocedores, díganme qué tipo de barco es este. Creo que es uno de simplemente exploración. Sí... Sí, es como que de trabajo, ¿no? Sí, porque veo aquí tiene una grúa, pero igual puede ser para las redes o... No, yo creo que no. No es pesquero. Igual tiene un barco ahí en toda la cubierta, que como que está raro ahí. Pero bueno, por aquí estamos viéndolo simplemente en un mapa europeo. Creo que esto es una rueda de esas de donde te trepas y miras todo el mapa. Estaría interesantísimo este videojuego, gente. Así que pues bueno, vamos a ver porque por acá también tenemos otras capturas, pero creo que efectivamente son las mismas. Entonces, gente, no, acá hay otra diferente, gente, pero esta no se puede hacer más grande. Y estamos viendo pues el buque aparcado en un puerto que están cargándolo. Aquí estamos viendo un gigante en llamas, gente, y está siendo extinguido por un carro bomba, que creo que es el barco que vimos no, ese no, es otro. Sapphire de Chip Sim estará entonces con nosotros en computadoras para este verano en lanzamiento anticipado, y 2026 entonces la versión completa la podríamos estar esperando con un aumento de precio. Esperemos que no sea muy considerable, pero bueno, en todo caso, gente, este juego se ve que va a valer muchísimo la pena. Inclusive drones es lo que vimos aquí en este tráiler, ¿verdad? Está bastante interesante, que vamos a poder explorar muchísimo. Tenemos binoculares para ver. Mírate, estoy viendo aquí, gente, cargueros de gas. Estos son cargueros de gas, gente. Ok. Y parece que vamos a estar muy bien en el puente, ¿eh? Desde capitanes. Chéquense eso, gente. Lo que estoy viendo también es un realismo bastante grande, gente, en los barcos, en los buques, pues. Mira, focas, inclusive vamos a poder manejar una foca. Este sería entonces un carga granel. Pues al parecer, gente, no va a ser un juego muy aburrido. Ya sabes que la navegación a veces puede ser aburrida, pero va a ser muy interesante porque vamos a tener muchas cosas, inclusive pues la exploración. Aquí estaríamos entonces con un carro. ¿Por qué digo carro? Es costumbre. Pocos juegos de buques tenemos entonces. Este es un extinguidor, carro bombero. Wow, la llama, gente, y se ve bastante espectacular, ¿eh? Muy, muy bueno. Cruceros, vamos a poder tener cruceros aquí y estamos a bordo de un remolcador. Muy bien, vimos por aquí una... bueno, ya se pasó. Pero básicamente por aquí tenemos
un montón de contenido que podremos disfrutar, inclusive ver ballenas, gente, avistamiento de ballenas y tiburones. Esas son aletas de tiburones, gente, cuidadito con los tiburones. Dios, o sea, se ve bastante impresionante. Mírate el enorme transatlántico que tenemos ahí. Increíble, gente, ya lo sabes, agrégalo a tu lista de Steam. Acá está en Steam, ¿verdad? El videojuego que ya vimos. Entonces, para que te veas, pues, que ya está en Steam este videojuego, para que lo tengas apenas sale su lanzamiento anticipado, gente. Así que bueno, lo dejo por aquí con este increíble videojuego que va a estar llegando por parte, no lo había dicho, de Astrago Entertainment. Ya sabes que ellos hacen muy buenos juegos de simulación para computadora y también para móviles, hacen buenos juegos. Nos vemos en la próxima. Si te ha gustado el video, déjale un buen like, comenta qué te pareció y hasta la próxima, marinero. Chao.